El año en que Su Jingxuan aprobó el examen imperial como erudito superior, mi padre pretendía casarme conmigo. Pero su madre, desesperada por aferrarse al poder de nuestra familia, se confabuló con bandidos de la montaña y mandó asesinar a su prometida de la infancia. Después del matrimonio, Su Jingxuan me atormentó toda la vida. Solo tras mi muerte me di cuenta de que el esposo que anhelaba respetar y apreciar solo me había usado como parte de su venganza. Ahora renacido, Su Jingxuan finalmente se casa con la persona que ama. Mientras tanto, estoy comprometida con Lumian, un joven general recién llegado a la capital. El día de mi boda, Su Jingxuan, con los ojos inyectados en sangre, bloqueó el paso de Lumian. Un hombre que roba la esposa de otro, no puede haber paz bajo el mismo cielo. Señorita, mire. Ese es el nuevo erudito principal, Su Jingxuan. Mi doncella Liuli se tapó la boca, con los ojos abiertos y la voz llena de emoción. Saltó tanto que la antes tranquila casa de té floreció con ruido y aire primaveral. Inclinándome perezosamente junto a la ventana, miré hacia abajo. Un rostro atractivo y familiar se cruzó con mis ojos. ¡Ah! 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 Es así. ¡Qué feo! Tos. Tos. Los gritos cesaron al instante. Liuli se agarró la garganta, se bebió 2 tazas de té fuerte y apenas logró contener la tos. Sus ojos redondos parpadearon atónitos. Señorita, dijo que era feo. Asomada a la ventana, mi vista no se apartó de la figura alta de rojo que montaba un caballo blanco. Sí. Horrible. Un rostro como flores de durazno en primavera, pero un corazón como el de una víbora. Totalmente repulsivo. Su Jingxuan había sido pobre pero brillante y trajo a su anciana madre a la capital para el examen. Sus ensayos en el examen imperial asombraron a la corte, incluso el emperador exclamó 3 veces de excelente. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué admirable!, decían, prueba de que incluso los de baja cuna podían alcanzar la grandeza. Mi padre admiraba su talento y su piedad filial, y envió en secreto a un sirviente a sondear a su madre. Ella, viuda desde hacía más de 20 años y orgullosa de haber criado a un hijo erudito, no era precisamente una simple mujer de pueblo. Cuando supo que mi padre era ministro de personal, se conmovió. Por aquel entonces Su Jingxuan ya tenía una prometida de la infancia en el pueblo vecino. Pero su madre, intentando infiltrarse en nuestra casa, conspiró con bandidos y ordenó el asesinato de la niña. Cuando murió la persona que amaba, el corazón de Su Jingxuan también murió. Más tarde, al descubrir la verdad, su madre lloró y dijo que se había visto obligada por el poder de nuestra familia, que solo actuó para salvarles la vida. Y Su Jingxuan le creyó. Volcó todo su odio contra mí. Se casó conmigo solo para destruirme. Por suerte el cielo abrió los ojos y me permitió vivir de nuevo. Al recordar sus actos viles y despreciables de mi vida pasada, siento un odio que me quema el pecho. Pálido como un cadáver, delgado como un palo, solo mirarlo me da asco. Incluso Liuli, la chismosa más importante de la casa, guardó silencio. Tras una larga pausa, finalmente susurró: si Su Jingxuan es feo, ¿quién cree usted que es guapo, señorita? Ese día, el recién coronado erudito cabalgó por la ciudad, flanqueado por guardias con relucientes armaduras plateadas. Al frente de ellos estaba un joven general de piel bronceada y rasgos marcados, una rareza en la capital. Levantó la mirada hacia la casa de té con ojos brillantes como estrellas. Señalé con indiferencia. Él. 100 veces más guapo que Su Jingxuan. El joven general pareció oírme. Sus finos labios se curvaron ligeramente, una sonrisa suave como la flor del durazno en primavera. Liuli siguió mi dedo y suspiró aliviada. Cielos, señorita. Por un momento pensé que tu vista se había deteriorado. Menos mal, este joven general es realmente impresionante. Después de su desfile, Su Jingxuan fue al banquete de flores. Dentro del cálido salón, damas nobles se sentaban con elegancia, su risa se mezclaba con el aroma a polvo y seda que susurraba como una brisa primaveral. Miré fijamente la cortina ondeante y de repente, el recuerdo del incendio que había provocado antes de morir me asaltó. En ese entonces, Su Jingxuan y yo llevábamos casados menos de un año. Durante una excursión de primavera, fui secuestrada por bandidos y perdí mi pureza.
Desde ese día, en la casa de los Su, nunca más pude levantar la cabeza. A pesar de ser hija del ministro Duan del Ministerio de Hacienda, con una dote de 16 kilómetros, Su Jingxuan cambió por completo, del amable esposo de nuestra boda a un hombre frío y despiadado. Tuvo concubinas en una habitación tras otra, engendró innumerables hijos ilegítimos. Despilfarró mis regalos de boda, pero usó la influencia de mi padre para ascender cada vez más en la corte. Y mi familia, en lugar de condenarlo, tuvo que agradecerle. Agradézcale que no me escribiera una carta de divorcio, que no me enviara, a mí una mujer contaminada, de vuelta a su hogar natal en desgracia. Más tarde Su Jingxuan conspiró con los enemigos políticos de mi padre, acusándolo de traición y complicidad con los rebeldes. Todos los hombres de la familia Duan fueron ejecutados, y las mujeres fueron enviadas a los barrios de placer como prostitutas. Cuando un guardia moribundo trajo la última noticia, finalmente lo supe. El responsable de todo era el mismo hombre con quien una vez compartí una almohada. Llené la cámara con aceite de cobre, lo engañé para que entrara y arrojé el iniciador de fuego de mi mano. Mientras las llamas rugían a nuestro alrededor, me aferré a su cintura con todas mis fuerzas. Incluso cuando su daga se clavó en mi pecho, no lo solté. El fuego nos abrasó la carne, la hoja me atravesó el corazón. Sin embargo, nada de ese dolor se comparaba con la agonía de mi alma. Su Jingxuan y yo perecimos juntos en ese infierno, solo para renacer ambos un mes antes de que aprobara el examen imperial. Señorita, mire rápido. El grito radiante de Liuli me devolvió al presente. Así que esa es la esposa del nuevo erudito destacado, Su Jingxuan. Qué lástima que un hombre tan brillante se case tan joven. Oí que su esposa es hija de un carnicero y que una vez le salvó la vida. ¿Qué? La esposa de Su Jingxuan es hija de un carnicero. Un gorrión que se convierte en fénix. La voz de la señora se escuchaba sin control, y Zhang Xinhua, de pie junto a la puerta, se sonrojó. No podía avanzar ni retroceder. Esta vida era realmente diferente. Su Jingxuan, ignorando la oposición de su madre, insistió en casarse con Zhang Xinhua. Todas las tabernas y casas de té de la capital hablaban de su conmovedora historia de amor. La hija del carnicero que salvó a un erudito que se ahogaba, la estudiante pobre que luego pagó su devoción con matrimonio y gloria. Cuando el erudito obtuvo su título, envió 8 sedanes nupciales a buscarla. La comidilla de la ciudad, radiante y majestuosa. La otrora humilde chica del carnicero ahora ostentaba un título nobiliario. Durante un tiempo Zhang Xinhua se convirtió en el ídolo de todas las jóvenes de la capital. Apoyando la barbilla, entrecerré los ojos y la observé. No está mal. Su piel estaba un poco bronceada, pero sus cejas y ojos eran hermosos. Su ropa, sin embargo, era bastante sencilla, solo 2 horquillas plateadas en el pelo. Una chaqueta corta rosa le daba un aspecto apagado. Pero su falda, qué hermosa era, una falda de granada con 100 flores, la última moda en la capital. Pero ¿por qué me resultaba tan familiar ese estilo? La charla en la habitación se acalló, y pronto todas las miradas se volvieron hacia mí. Incliné la cabeza y me quedé paralizada. Una falda a juego. La esposa del erudito más destacado y mi doncella, Liuli, llevaban exactamente la misma falda. Siguiendo la mirada de todos, Zhang Xinhua vio a Liuli y se puso rígido. Entonces forzó una sonrisa educada y, entre las miradas desconcertadas de las damas reunidas, dio un paso al frente tímidamente. ¿De qué familia eres, hermanita? Eres tan encantadora. Y pensar que llevamos la misma falda, qué coincidencia. Al principio, silencio. Luego vinieron las risas, suaves al principio, luego más fuertes, resonando por la sala como tambores. A mi lado, la princesa Yongning golpeó la mesa, riendo sin control. ¡Ay, cielos, esto es demasiado! Ja, ja, ja. Pequeña Liuli, te lo está pidiendo. ¿De qué casa noble eres? Zhang Xinhua se agarró la manga con el rostro confundido. No entendía por qué todos reían. Se quedó en el centro de la habitación, indefensa, fuera de lugar, como alguien que hubiera vagado por un mundo que no le pertenecía. Suspiré suavemente. En realidad no era culpa suya. Siempre había consentido a Liuli, su ropa y sus joyas no eran menos finas que las de una dama noble. Burlada por la princesa Yongning,
Liu Li no se enojó. Avanzó con calma e hizo una reverencia con perfecta gracia. Al inclinarse, la libélula de alas de jade que adornaba su horquilla dorada tembló levemente, como si estuviera lista para alzar el vuelo. Esta sirvienta saluda a la señora Su, dijo con dulzura. Soy solo una criada de la casa Duan, indigna de tal elogio. El rostro de Zhang Xinhua palideció. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo la mirada desde la horquilla dorada con fénix y mariposa que Liu Li llevaba en la cabeza hasta el broche de perla de su hombro. Y finalmente deteniéndose en el brazalete que llevaba en la muñeca. Allí un brazalete de jade brillaba con una luz tenue y sobrenatural. Zhang Xinhua no pudo soportarlo y rompió a llorar, cubriéndose el rostro mientras huía. Ese día, en el banquete de colocación de flores, Su Jingxuan, en el salón principal, había recibido innumerables elogios de los funcionarios civiles y militares. Su esposa, mientras tanto, había sido humillada por completo en el patio interior. Últimamente todos los disturbios en la capital parecían provenir de la familia Su. La vida en la capital nunca era fácil. Aunque Su Jingxuan había obtenido el máximo título e ingresado en la Academia Anlin, su puesto actual era solo el de compilador menor de sexto rango. Su estipendio anual era de apenas 70 tales de plata, ni siquiera me alcanzaba para comprarme un juego de cuchillos de oro. Ja, 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 señorita, ¿se ha enterado? Ja, ja, ja. La jefa de servicio, Liu Li, llegó antes de que pudiera hacerlo, las risas ya resonaban en la habitación. Dicen que esta mañana, cuando Su Jingxuan acudió al tribunal, apenas había llegado al salón Jingyuan cuando se desmayó. Liu Li rió entre dientes al entrar, partiendo semillas de girasol entre los dedos. Tras asumir el cargo, Su Jingxuan alquiló un pequeño patio en el sur de la capital e incluso contrató a una criada de bajo rango. Al este rico, al oeste noble, al sur pobre, al norte humilde. Los barrios del sur eran donde se apiñaban los pobres, callejones estrechos y emparchados donde incluso un susurro podía ser oído por los vecinos. La pequeña criada de la casa Su tenía la boca como un colador, todo se derramaba. Tras el último banquete de flores, dicen que la señora Su se lavaba la cara con lágrimas todos los días, lamentando no tener joyas ni ropa fina y no atreverse a salir de casa. Conmovido por su esposa, Su Jingxuan empeñó su mejor abrigo acolchado. Su casa estaba lejos del palacio, ni siquiera podía permitirse el alquiler de un carruaje y tenía que caminar. Esperando afuera del salón Jingyuan, no pudo soportarlo y se desplomó sobre el viejo general Liu. Este, creyendo que un asesino lo había atacado, lo giró de un solo golpe y envió a Su Jingxuan a volar 3 zan. Por suerte el joven general Liu Mian vio que algo andaba mal y corrió a atraparlo. Con su frágil cuerpo parecido al de un gatito, seguramente se habría roto al menos 3 huesos de lo contrario. Liu Li lo contó como si lo hubiera visto ella misma, cada detalle vívido como una obra de teatro. Me senté en la cama caliente con una fina gota de sudor enfriándome la frente. Pongan menos carbón en el brasero, la habitación se quemará sola, les dije. Apenas podía creerlo, renací, y podría presenciar cómo Su Jingxuan se empobrecía por dinero. Mi abuelo materno fue un comerciante real del sur, próspero durante generaciones, con riquezas y honores en abundancia. Cuando mi madre se casó, nuestros barcos de dotes tardaron un mes en descargarse. Mi madre era una comerciante astuta, y la tienda de dotes le reportaba ganancias inagotables. Cuando me casé con Su Jingxuan, la mayoría de esos bienes se convirtieron en mi dote. En mi vida anterior, Su Jingxuan viajaba en un espléndido carruaje, helado en verano y cálido en invierno. La Academia Hamlin era austera, pero yo personalmente me encargaba de preparar sus comidas y de entregarlas. Desde el funcionario de mayor rango hasta el sirviente de menor rango, incluso el portero, se beneficiaba de mis dones. Con la fortuna y la influencia de la familia Duan, le abrí un camino seguro para su carrera oficial. Tras el matrimonio, la palabra dinero nunca apareció en los ojos ni en el corazón de Su Jingxuan, solo necesitaba estudiar con ahínco y trabajar. Sus amigos cercanos, acostumbrados a confiar en él, acudían a él a cada paso. Solo las mensualidades de esos amigos pobres costaban cientos de colas. Ja, ja, ja. Hoy en día, la gente de la capital ya no se llama chicas. Liu Li resopló. Y dicen que ser arrojado 18 zon por el viejo general Liu fue pan comido. Ja, 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 dígale a la señorita Mingel lo heroico que debe ser el viejo general Liu.
He oído que este año tiene más de 50. Liuli parloteaba como una ristra de petardos, desgranando semillas mientras hablaba, rápido e interminable, palabras entrelazadas sin interrupción. Golpeé ligeramente la mesa con los dedos y ella se irguió al instante, solemne, como si estuviera lista para recibir órdenes. Envía a alguien a buscar 2 familias tercas, un poco difíciles de tratar, y haz que se conviertan en vecinos de su Jingxuan. Preferiblemente familias con parientes en cargos públicos, para que no se sientan intimidados por su pequeño sombrero Anlin. Liuli echó un vistazo a su alrededor, luego hizo una reverencia y preguntó en voz baja: «Señorita, ¿ese su Jingxuan, tenemos una profunda enemistad inmortal con él?» Mi mirada se heló, cerré la taza de golpe. Una cuestión de vida o muerte, un odio mortal. Liuli saltó de la cama caliente al instante y se arremangó con fervor. «Muy bien. Lo arreglaré de inmediato. Entonces haremos que esa Suker viva peor que la muerte». Salió corriendo metiendo las semillas de girasol en su bolsa. Unos pasos después se giró eufórica sin parar. Afuera nevaba. Tras cerrar la ventana y llenarme la taza, salió furiosa al viento y la nieve con un brillo asesino. Negué con la cabeza con una suave sonrisa. De todas las personas en esta mansión, la más ocupada era aquella. Afuera, caían copos de nieve y las ciruelas rosadas empezaban a brotar. El día que los bandidos me secuestraron en mi vida anterior, nevaba igual. Me tiraron al suelo inmundo, ni siquiera cerraron la puerta cuando mi ropa se desgarró. Miré fijamente los copos de nieve que pasaban junto a la ventana y pensé: ya estoy muerto. Desde ese día, no volví a dormir una sola noche en paz. Cuando llegaron los soldados a rescatarme, no quedaba ni un centímetro de mi cuerpo ileso. Un soldado se quitó su capa blanca de piel de zorro y me la echó sobre los hombros. Luego me puso una espada en la mano. «Mátalos y vivirás». Agarré la espada y asesté un golpe tras otro. La sangre caliente salpicó por todas partes, tiñendo de carmesí el pelaje blanco como la nieve. Ya no recuerdo el rostro de aquel soldado, solo que nunca le devolví la capa. Después de que me trajeran a casa, me encerré en mi habitación, cerré las puertas con llave y no vi a nadie. Su Jingxuan vino una vez y solo dijo una frase. «Xie-yun, siempre serás la esposa principal de la familia Su». Por esa frase le estuve agradecida toda la vida. Entregué toda mi dote y le di las llaves de la casa a su madre. Luego pasé 10 años encarcelado en ese mundo angosto, con solo Liuli a mi lado. Hasta el día en que incriminaron a mi padre, confiscaron las propiedades de la familia Duan y ejecutaron a nuestro clan. Había sido un completo insensato. El té que tenía a mi lado se había enfriado hacía tiempo. Una ráfaga de viento me hizo entrecerrar los ojos, me escocían. Pero las lágrimas, esas que había dejado en mi vida pasada, se habían secado. La señorita Liuli irrumpió por la puerta, con la nieve arremolinándose a su alrededor, la respiración agitada y los ojos brillantes. Verla tan llena de vida me oprimía el pecho. En mi vida anterior, cuando rehuía a los desconocidos, ella había alejado a todas las demás criadas y me cuidaba sola. Día tras día, permanecía muda e inmóvil. Al principio barría el patio hablándoles a las flores y a los pájaros como para llenar el silencio. Pero poco a poco, también se volvió tan silenciosa como yo. Había olvidado cuánto le gustaba hablar y reír. Ja, ja, ja. La señorita Liuli me agarró la mano, sonriendo de oreja a oreja. Que Suker y Zhang Xinghua hayan salido juntos. Zhang Xinghua oyó que se había desmayado de frío y se sintió tan avergonzada que lo arrastró para recuperar ese abrigo acolchado. Ahora mismo están discutiendo camino a la casa de empeños Lang Qingji. Le tomé la mano y me levanté lentamente. Venga, disfrutemos del espectáculo. Cuando Liuli levantó el pesado telón, la casa de empeños ya estaba abarrotada. En el lugar más destacado se sentaba la princesa Yang Ning, dondequiera que hubiera conmoción en la capital, allí estaba ella. En cuanto me vio, se le iluminaron los ojos. Tiró a un lado su bolsa de semillas de melón y me saludó con entusiasmo. «Señora, por aquí». Se apiñó más gente y el rostro de su Jingxin pasó de un pálido marfil a una vergüenza carmesí. Al girarse y verme, sus pupilas se contrajeron y su expresión cambió drásticamente. TSK, se está poniendo pálido.
Rojo a verde, eso sí que es talento. Un arco iris hecho carne, ja, ja, ja. Yang Nin se rió tanto que casi se desploma sobre mí. Su Jingxin la ignoró con sus ojos de fénix clavados en los míos. Me recosté perezosamente en la silla, sosteniendo su mirada con serena indiferencia, solo mis dedos, tan apretados, me habían hecho sangrar la palma. Entre nosotros el aire se volvió denso, extraño. Zhang Xinghua al notarlo le tiró de la manga, su voz tenía un tono de celos. Esposo, ¿se conocen? Yang Nin arqueó una ceja. ¿Se conocen? No. Lo hacemos. Hablamos al mismo tiempo, respuestas opuestas. La habitación se quedó en silencio. Bueno, esto cada vez es mejor, murmuró Yang Nin enderezándose, con los ojos brillantes de picardía mientras nos observaba a ambos. Levanté mi taza de té y di un sorbo lento. Un simple empleado de la Academia Anlin, ¿cómo iba a reconocerlo? Ante eso, las pupilas de su Jingxin se contrajeron de nuevo. Su expresión cambió rápidamente con las emociones reflejadas en sus ojos. Tras una larga pausa, finalmente exhaló, inclinándose levemente ante mí y Yang Nin. Lady Duan y Su Alteza son las joyas gemelas de la capital. Naturalmente he oído hablar de sus nombres. Así que ahora vivía una vida muy dura, incluso aprendió a adular. En mi vida anterior, Su Jingxin era orgullosa hasta la médula, y prefería doblegarse antes que doblegarse. En cuanto se mencionó el título de Yang Nin, Zhang Xinghua recuperó el ánimo. Dio un paso al frente dejando caer la plata y el billete de empeño sobre el mostrador, con el pecho inflado. Tendero. Devuélvenos el abrigo acolchado enseguida. El rostro del tendero se tensó. Señora Su, cuando tomé el abrigo sí que di 9 colas. Pero siempre son 9 contra 13 para rescatarlo, esa es la regla inmutable en todas las casas de empeño. Con las mejillas sonrojadas, puso las manos en las caderas, con la barbilla levantada como una gallina alborotada. Con la princesa aquí, ¿te atreves a hacernos bromas? Mi esposo es el erudito más importante del reino, un compilador Anlin nombrado personalmente por su majestad. Lo empeñó ayer mismo, y ahora exiges 4 colas extra. Un robo a plena luz del día. Nunca había visto a Su Jingxin tan mortificada. Tiró desesperadamente de su manga. Esposa, vámonos. Olvídalo. Ese dinero era para comprarte joyas. Luego, volviéndose hacia el tendero, murmuró, mis disculpas. Mi esposa no está familiarizada con estos asuntos. La Academia Anlin era pura y la familia Su empobrecida. Según fuentes, tras pagar el alquiler del patio, a Su Jingxin no le quedaba ni una sola moneda. Con este frío glacial, no tenían carbón. Toda la casa temblaba solo para calentarse. Sin carbón, por supuesto, tampoco había carne para comer. Su Jingxin parecía aún más delgado que en mi vida pasada, con pómulos marcados y un cuerpo tan frágil que una sola ráfaga de viento podría derribarlo. Sin embargo, Zhang Xinhua, nacido en una familia de carniceros, era fuerte tras años de matanza de cerdos. Su Jingxin apenas pudo contenerla. No me importa. Hoy debes rescatar ese abrigo acolchado por mí. Se soltó el brazo de un tirón, con las manos en las caderas, y su voz atronadora hizo temblar las vigas. Todavía con la misma chaqueta rosa de algodón y la misma falda granada de antes, habló con su habitual tono agudo y molesto, tan estridente y lleno de furia moralista que me dolían los dientes solo de oírlo. Miré fijamente esos labios en movimiento. ¿Era esta la mujer que Su Jingxin amó toda su vida, la que jamás podría olvidar, la que me odió hasta el día de mi muerte? ¡Cállate! Finalmente Su Jingxin no aguantó más y gritó. Zhang Xinhua se quedó paralizada, como si alguien la hubiera agarrado por la garganta. Le temblaban los labios, tenía los ojos enrojecidos y las lágrimas brotaban y caían como perlas. Después de un largo momento, tartamudeó entre sollozos. Esposo, me gritaste. ¿Te atreviste a gritarme? Uf. Se cubrió la cara y salió corriendo de la tienda, chocando contra el mostrador con tanta fuerza que el dependiente casi se cae. El rostro de Su Jingxin se contrajo mientras se tragaba la ira. Se inclinó para disculparse con el tendero, recogió la plata y el boleto de empeño, y se dio la vuelta para marcharse. Su delgada espalda se tambaleaba al caminar, inestable y lastimoso.
La princesa Yongnin se quedó boquiabierta y luego prorrumpió en un alegre aplauso. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Mejor que las obras de la Torre Songhua. Aún insatisfecha, dio un sorbo a su té y se inclinó hacia mí con una sonrisa burlona. Bueno, dime, ¿qué pasa contigo y ese Sujinsin? Me lo inventé en el momento. El otro día lo oí hablar mal de mi padre. Me pareció repugnante, así que no soporto verlo. La princesa asintió perfectamente satisfecha. Bien. Quien te disguste a mí también me disgustará. Sentí una calidez en el pecho. Sin pensarlo, le apreté la mano. Yongnin era mi confidente, mi mejor amiga. En mi vida anterior, cuando me encerraba, solía venir a visitarme. Nunca le abría la puerta, pero ella nunca se iba, a veces se quedaba parada afuera de mi patio todo el día. Una vez tuve una familia y amistades auténticas. De no ser por Sujinsin, mi vida podría haber sido tranquila, brillante y plena. Sujinsin era un hombre obsesionado con el orgullo. Criado por una madre viuda que sobrevivía cosiendo, estudió mucho desde niño. Después de casarse conmigo, nunca tuvo que preocuparse por la comida ni la ropa. Ahora, viviendo una segunda vida, aún no había aprendido a ganar dinero. Así llegó la mayor crisis de su renacimiento. Aún no tenía sueldo y su dinero ya se había esfumado. Liuli sonrió mientras jugaba con su rompecabezas de 9 eslabones. No te preocupes, Mississippi. Ese viejo zorro de Chulaoba le pidió prestado, despiadado como los hay, y tiene un cuñado de la realeza que lo respalda. Le pidió prestado y trató de escabullirse. No fue tan fácil. Abrí mi joyero, tomé una horquilla dorada con rubíes y se la sujeté al pelo. En la piel blanca de Liuli, el rojo brillaba intensamente. ¿Cuánto le pidió prestado?, pregunté. Dejando el rompecabezas a un lado, se giró frente al espejo de bronce, inclinando la cabeza de un lado a otro con deleite. Le pidió prestado 100 colas bajo el Yang Yao 11, la forma más cruel de usura popular. Si pides prestada una cabra, cuando pare, el cabrito cuenta como interés, no como devolución. Por eso se llama interés de cría. 100 colas ahora se convertirían en 200 en 10 meses. Y 400 en 20. A este paso se rió, ni siquiera vender a su madre y a su esposa será suficiente. A menos que se venda a sí mismo. El odio de mi vida pasada, lo recuperaría pieza a pieza, lenta y profundamente. Su Jingxuan experimentaría la humillación y el dolor, viviría peor que la muerte, pero se vería obligado a seguir respirando, solo entonces estaría satisfecho. Siempre había sido pródigo en sus hábitos. Ahora renacido, ve creer que el recuerdo de otra vida lo hacía intocable, que podía dominar el mundo y torcer el destino a su antojo. Si podía manipular la política, ganar plata sería más fácil, ¿no? Así que en cuanto recibió esos 100 dracmas, los gastó con desenfreno. Se compró un buen juego de erudito, pinceles, tinta, papel tintero y una hilera de invierno nueva. Para su esposa, un par de horquillas de oro y 2 trajes decentes. En cuanto a su anciana madre, bueno, nada. Liuli, apoyándome mientras caminábamos por el jardín, parloteaba más rápido que sus pasos. ¿No decían que Suke era tan filial? ¿Cómo es que no le compró nada a su madre? Solo sonreí levemente. La piedad filial de algunas personas solo existe en sus palabras. En mi vida pasada, después de volver a casarme, pagué la comida, la ropa y las medicinas de su madre. Cuando caí en desgracia, su concubina, la señora Lu, se hizo cargo de la casa. Sin que nadie se lo recordara, Su Jingxuan incluso olvidó la fecha del cumpleaños de su madre. Ahora, con la mujer que ama de vuelta a su lado, ¿cómo podría pensar siquiera en su madre? ¿Y qué hay de su reacción?, pregunté. Esa vieja matrona, resopló Liuli, amable por fuera, venenosa por dentro. Su Jingxuan es el ejemplo perfecto de un hombre que olvida a su madre una vez que se casa. Dudo que guarde silencio por mucho tiempo. Los ojos de Liuli se iluminaron al instante y se dio la vuelta con una emoción apenas contenida. Señorita, adivine a quién había elegido como nueva vecina de Su Jingxuan. La vecina que había elegido no era otra que la vieja Fan, la chismosa más famosa de toda la capital, apodada la abuela Oreja de Viento, porque podía oír el viento a través de las paredes.
Esa mujer tenía una pasión insaciable por escuchar a escondidas y un oído increíblemente agudo. Podía imitar voces tan bien que cada vez que oía algo interesante, recreaba la conversación a la perfección para el vecindario. La gente la adoraba y la temía a partes iguales, disfrutaban de las historias que contaba, pero temían el día en que sus escándalos se convirtieran en su próxima actuación. Recientemente imitó las voces de una pareja de recién casados con tanta viveza que toda la ciudad estalló en carcajadas. Desafortunadamente, la esposa de la que se burlaba resultó ser concubina del comandante de la guarnición de las 5 ciudades. Enfurecido, el comandante la obligó a mudarse y fue entonces cuando Liuli, convenientemente, dispuso que se instalara justo al lado de su Jingxuan. Su habitación, casualmente, estaba separada de la de la señora Su por una delgada pared. Anoche escuchó algo explosivo. Liuli se aclaró la garganta y bajó la voz dramáticamente, imitando el tono ronco de la anciana. Sao Tao, pasado mañana, mete a esa carnicera en el agua y te nombraré camarera del amo. Señora. No me atrevo. ¿De qué tiene miedo? Solo es la hija de un porquero. Si muere, ¿a quién le importa? Una vez que se haya ido, te quedas al lado de mi hijo, lo consuelas día a día, crees que no se enamorará de ti. Dale un hijo, edúcalo bien, y cuando vuelva a ser un erudito de élite, ¿no ascenderás más que cualquier simple sirvienta? Me quedé paralizada a medio paso y me giré atónita. ¿Quién más sabe de esto? Una sonrisa pícara se dibujó en el rostro de Liuli. A estas alturas probablemente toda la capital. La vieja Fan es conocida por difundir, no por inventar. Así que ahora, salvo la familia Su, todos esperan el espectáculo de mañana. Incluso las invitaciones al banquete de cumpleaños de la dama Chu ascendieron a 200 cuentos cada una. Mañana era el 30º cumpleaños de la dama Chu, la joven esposa de un erudito Anlin. Sus invitaciones se habían extendido por todas partes, convocando a nobles y aristócratas de todos los círculos. Su Jingxuan, editor de Anlin, había recibido uno junto con su esposa y su madre. Mi padre, como ministro de nombramientos y encargado de los exámenes y ascensos de funcionarios, se encontraba, como era de esperar, entre los invitados de honor. Y por supuesto, yo también. Arranqué una ciruela roja en flor y aplasté sus pétalos con cuidado entre los dedos. La madre de Su Jingxuan, ávida de riquezas y despreciando a los pobres, era la mujer más calculadora del mundo. Había dedicado su vida a criar a un hijo que se convertiría en un erudito destacado, y lo consideraba un tesoro invaluable. De ninguna manera permitiría que la hija de un carnicero como Zhang Xinhua disfrutara del fruto de su trabajo. Solo casándose con una persona de la nobleza, la familia Su podría ascender. Ahora, tras meses de penurias, la paciencia de la anciana se había agotado, y sus colmillos volvían a asomar. Me preguntaba si, esta vez, Su Jingxuan aún podría proteger a Zhang Xinhua. La señora Chu, la anfitriona, era la segunda esposa del maestro Chu, 10 años menor que él y la niña de sus ojos. Provenía de los pueblos ribereños de Jiangnan, y tras su matrimonio, el maestro Chu mandó cavar para ella un estanque azul en su patio, lleno de flores de loto y carpas doradas, con algunas barcas con toldos negros amarradas a la orilla para navegar tranquilamente. Normalmente el lago era tranquilo y elegante. Hoy estaba lleno de invitados. Cada mirada, intencionada o no, parecía dirigirse a la familia Su, lo que hizo que Zhang Xinhua se sintiera tan nerviosa que se le enredaban las manos y los pies. La princesa Yang Ning, irritada, sacudió su pañuelo. Qinglian, diles que ya nadie puede mirar fijamente a la familia Su. Y dile a la señora Chu que llame a todas esas sirvientas que pescan junto al lago, guardias cada 3 pasos, vigilantes cada 5. ¿Cómo se supone que vamos a montar una obra como esta después? Acepté. Claramente la señora Chu también había oído la historia de la señora Fan. Ahora la orilla del lago estaba repleta de sirvientes y asistentes, y mientras la señora Su no estuviera ciega, no se atrevería a hacer nada. El emperador actual tenía pocos herederos, solo un hermano menor, el príncipe 7, quien a su vez tenía 6 hijos y una hija, la princesa Yang Ning. Entre todos los invitados, su estatus era sin duda el más alto. En cuanto habló, las miradas curiosas se desvanecieron rápidamente. Su Alteza, Su Alteza. En cuanto Zhang Xinhua vio a la princesa, sus ojos brillaron y corrió hacia ella, con las faldas recogidas en ambas manos. Desde su encuentro casual en la tienda de vestidos,
había creído tener una amistad con la princesa. Solo pude mirarla sin palabras. Su Jingxin realmente se había casado con una mujer demasiado ingenua. Su Alteza también vino a admirar el lago. Ella pió. Me presioné la frente con los dedos, no podía soportar escuchar más. Señora Su, solo a las concubinas en palacio se les llama Su Alteza. No se puede usar ese término para una princesa. Zhang Xinhua se quedó paralizada, con la vergüenza reflejada en su rostro. ¿De dónde vengo? Llamamos a todas las damas nobles Su Alteza. Al ver la expresión impasible de Yang Ning, todo el coraje que Zhang Xinhua acababa de reunir se dispersó como humo en el viento. Si Yun, hay demasiada gente junto al lago, caminemos a un lugar más tranquilo, dijo Yang Ning, tirando de mi mano. Cuando alzó la voz deliberadamente al decir demasiado público, la multitud junto al lago se quedó paralizada y luego se dispersó como pájaros asustados. La vista del lago era serena, sí, pero el viento era cortante, tan fuerte que me provocó dolor de cabeza. Descansaré un rato en el pabellón de flores, dije. Señora Su, espere, vamos juntos. Tengo frío. Cuente conmigo. A mí también me vendría bien un lugar cálido. Las damas nobles reían y charlaban mientras caminaban más rápido, aunque ninguna apartaba la vista de Zhang Xinhua. Sus cuerpos se marchaban, pero sus corazones se quedaban. Espérenme, señoras, gritó la madre de la señora Su corriendo tras ellas, aunque antes de irse, lanzó una mirada furtiva a la joven doncella junto a Zhang Xinhua. Yang Ning me apretó la mano con más fuerza, tensando todo su cuerpo. Había nevado la noche anterior, el lago aún no se había congelado, pero una fina capa de escarcha brillaba sobre su superficie. Con un clima como este, caer al lago significaba la muerte si el rescate tardaba un instante. Aún así, la señora Chu, la anfitriona, no fue tan imprudente como para dejar que alguien muriera. Pescadores, guardias, un médico e incluso medicinas calientes, todo estaba organizado con antelación. Todos habían oído los rumores de Madame Fan, pero aún dudaban un poco de lo que realmente sucedería hoy. Yang Ning me apretó la mano con más fuerza, con una expresión tensa y emocionada a la vez. ¿Crees que esa criada lo hará? Cielos, hacía años que no veía un espectáculo tan grandioso, mi corazón palpitaba con fuerza. Lo hará, murmuré. Vi cómo miraba a su Jingxuan, exactamente como las concubinas lo miraban. Esa misma adoración, esa misma hambre. Chapoteo. Cielos, se cayó. Yang Ning aplaudió y las damas nobles que paseaban tranquilamente se dieron la vuelta al instante, acelerando el paso. ¿De verdad se cayó? Sí, se cayó hermosamente. Tos, tos. Mal. Alguien se cayó al lago. Ayuda. La señora Su se ha caído al lago. Un suspiro colectivo de satisfacción recorrió a las mujeres, y la joven hija del general Lu incluso aplaudió con alegría. Entre los murmullos, oí a alguien susurrar en voz baja, agarrándose el pecho con alegría. Vale cada centavo. 200 cuentos bien gastados. También había hombres cerca, nobles que habían estado pescando, paseando, fingiendo indiferencia. Pero la curiosidad no entiende de género. Al oír el grito corrieron hacia el lugar del alboroto. Ocurrió en un instante, Zhang Xinhua cayó al suelo y los rescatistas ya estaban subiendo a un bote para arrastrarla de vuelta a la orilla. Ahora estaba sentada en el suelo, envuelta en un grueso abrigo acolchado, temblando violentamente como un gorrión empapado. Cuando su Jingxuan vio a su esposa caer al lago, su rostro palideció. Se abrió paso entre los espectadores, arrodillándose para tomar sus manos heladas. En cuanto Zhang Xinhua lo vio, le temblaron los labios y rompió a llorar. Las lágrimas brotaron brillantes mientras miraba con tristeza. Esposo, alguien me empujó. Ante esas palabras, el cuerpo de su Jingxuan se estremeció como si le hubiera caído un rayo. Se levantó de golpe con ojos afilados como garras de halcón, mientras me miraba fijamente. Duan Siyun. Rugió. Mujer venenosa. No dejaré que vuelvas a hacerle daño a mi esposa. Un jadeo colectivo. Alguien susurró, este espectáculo solo vale 500 cuentos. Miré a su Jingxuan como si se hubiera vuelto loco. Antes de que pudiera hablar, Liu Li casi explotó a mi lado. ¿Se le habrá podrido el cerebro al maestro Tu por el veneno para ratas?
Hubo docenas de testigos. La señora Su se calló mientras mi señora hablaba con la princesa. ¿Cómo te atreves a acusarla? ¿O es porque estás en la ruina y ahora esperas sacarle algo de plata? Al salir de detrás de Liuli, me encontré con la mirada de Su Jingxuan, mi voz era fría como el viento del lago. Con tanta gente aquí, ¿con qué argumentos, dime, cree el señor Su que agredí a tu esposa? Mi tono despectivo lo atravesó por completo y palideció. Sin pensarlo soltó, claro, porque me amas. Siempre has querido casarte conmigo. El mundo quedó en silencio. El aire se congeló, incluso el viento pareció detenerse. Entonces. ¡Ja! Una risa clara y audaz resonó entre la multitud. Un hombre alto de hombros anchos, cejas pronunciadas y ojos brillantes, dio un paso al frente, su presencia era imponente sin esfuerzo. Guapo, desenfadado, su mirada tenía un destello de divertida arrogancia. Hacía años que no regresaba a la capital, ¿quién habría pensado que la locura podría ahora ganar el título de erudito superior? El señor Su debe estar sufriendo delirios. Mejor llame a un médico antes de que asuste a más gente a plena luz del día. ¿No es ese el joven general que cabalgó junto al desfile de eruditos la última vez? Tienes razón. La joven de la familia del general Lu saltó de entre la multitud, le sacó la lengua a Su Jingxuan e hizo una mueca. Señor Su, es usted realmente irrazonable. Fue tu propia criada quien empujó a la señora Su, ¿cómo te atreves a culpar a la hermana Siyun? Así que el hombre que teníamos delante era Lumian, el joven general recién llegado de la victoria en la frontera. La familia Lu había custodiado las fronteras durante generaciones, leal y firme, y su nombre brillaba con honor. En cuanto Lumian habló, los demás se unieron rápidamente. Señor Su, todo necesita pruebas. Lady Duan proviene de una casa noble, inmensamente rica. ¿Qué ganaría con convertirse a la fuerza en concubina de un editor de sexto rango? Con razón eres el erudito más destacado, sueños tan audaces para un linaje tan humilde. Una verdadera inspiración para la clase empobrecida. Risas burlonas resonaron entre la multitud, profundizando la expresión ya sombría de Su Jingxuan. Justo entonces, su criada se desplomó de rodillas, golpeándose la frente contra el suelo, temblando aún más que Zhang Xinhua al caer al lago. Señor, no lo decía en serio. De verdad que no. Estaba admirando el paisaje y me topé con Madem sin querer. Fue un accidente. Su Jingxuan apretó los puños, la rabia le deformó el rostro. Los labios de Lumian se curvaron en una sonrisa burlona, con una voz fría y cortante. En lugar de señalar con el dedo, quizás deberías ir a casa y poner orden. Pregúntale a tu madre, por ejemplo. Ante eso, todas las miradas se volvieron hacia la multitud, buscando a la madre de la señora Su. Había estado aquí hacía apenas unos momentos, y ahora se había ido. TCH creando su coartada, sin duda. El rostro de Su Jingxuan palideció, la furia y el pánico luchaban en su interior. Duan Siyun. Has amenazado a mi madre, ¿verdad? Aunque Xinhua muera, nunca me casaré contigo. Conmoción, confusión, incredulidad, un torbellino de emociones recorrió cada rostro hasta que todos llegaron a la misma conclusión. Había perdido la cabeza. Finalmente el erudito Chu de la Academia Anlin no pudo soportarlo más. Avanzó a grandes zancadas y agarró a Su Jingxuan de la manga. Señor Su, está borracho. Venga conmigo y recupere la sobriedad antes de que se avergüence más. La princesa Yongning, pálida de furia, también se acercó fulminando con la mirada a Su Jingxuan como si pudiera devorarlo vivo. El señor Su sí que sabe bromear. Mira a tu alrededor, cada hombre aquí te supera en estatus, prestigio, virtud y futuro. Tiró de Lumian para acercarlo, midiendo su altura con la del erudito con un gesto juguetón. El general Lu es hábil con la pluma y la espada, mide 9 y es tan fuerte que ni su padre podría derribarlo. Y tú, mírate. Blanco como un fantasma, delgado como una ramita, desmayado de frío en la corte. Aunque retrocedamos 1000 pasos, sin dote, sin fortuna, sin dignidad, y sueñas con casarte con un cisne. No eres más que un sapo. Lumian rió a carcajadas, mostrando sus dientes blancos y brillantes, y se volvió hacia mí con una sonrisa abierta y radiante. Me incliné levemente. El general Lu es un dragón entre los hombres, puro como la luna en el cielo.
No lo compares con algo tan inmundo, mancharía su brillantez. De principio a fin, no le di ni una mirada a su Jingxuan. Mi padre también venía de orígenes humildes, una madre viuda, largas jornadas de estudio. Tras graduarse, mi abuelo lo tomó como yerno y se casó con mi madre. Agradecido por esa bondad, la trató con una devoción inquebrantable. Durante más de 20 años de matrimonio, jamás tomó una concubina ni le levantó la voz. Al ver a su Jingxuan, debió de ver un reflejo de su yo más joven. Me dijo, casarse con alguien de una casa noble puede parecer grandioso, pero entre ellos abundan las concubinas y el afecto escasea. Es mejor traer calor a un día frío que avivar el fuego que ya arde. Dijo, si tú y su Jingxuan suben juntos paso a paso, encontrarán la felicidad, como la encontramos tu madre y yo. Crecí en armonía, rodeada de un amor profundo como el mar. Vi a mi tía llorar junto a mi madre, lamentando que su esposo hubiera tomado otra concubina. Así que cuando mi padre me prometió a su Jingxuan, no me resistí. Incluso soñé con un vínculo para toda la vida, con canas, con envejecer juntos. Ahora, al recordarlo, tanto mi padre como yo nos equivocamos. Las personas no son iguales. Algunos parecen humanos, pero bajo la piel, son bestias disfrazadas. La farsa finalmente llegó a su fin. Su Jingxuan, demasiado avergonzado para desafiar al erudito Chu, se vio obligado a marcharse. Más tarde, Madame Chu envió sirvientes a buscar a la anciana Madame Su, y finalmente la encontró dormida en un pabellón de flores. Afirmó que el vino y el aire frío la habían mareado, que simplemente se había quedado dormida. Entonces le preguntó a la criada, ¿has visto a mi nuera? Para entonces la capital ya hervía de risas. Todos los colegas de su Jingxuan se enteraron del escándalo, solo la familia Su permaneció ignorante, sumida en la desgracia. Lo que no sabían era esto, un ladrón caballeroso acechando entre las vigas lo había oído todo. La anciana y su criada tramaban la caída de otra mujer. Ese hombre difundió la historia por todas partes, y eso, naturalmente, condujo al espectáculo de hoy. Al terminar el relato, nadie se atrevió a refutarlo. Todos lo comprendieron, Madame Fan era ahora la que debía ser protegida. Después de todo, ¿a quién no le gusta un buen drama? Se decía que esa noche el caos se desató en la casa Su. Su Jingxuan destrozó todo en su habitación. Por la mañana, tuvieron que pedir prestados incluso sus cuencos y palillos a la señora Fan, la vecina. Ella, siempre generosa, hizo un gesto con la mano, indicando que no era necesario devolverlos. Zhang Xinhua se conmovió tanto que rompió a llorar, llamándola santa. En mi sala, Liu Li parloteaba, rodeada de doncellas con los ojos abiertos, pendientes de cada palabra. ¡Cielos! ¿Cómo puede alguien ser tan descarado? Ese tipo de hombre se atreve a calumniar a Nuestra Señora. Increíble. Silencio. Liu Li golpeó la mesa con su badajo de madera, fulminándome con la mirada. No interrumpas, aún no he terminado. Siéntense todos bien. Les contaré el resto. Se aclaró la garganta dramáticamente e imitó la voz de su Jingxuan. Madre, ¿de verdad le ordenaste a Xiao Tao hacer eso? Estás loca. ¿Fuiste tú quien planeó que Xinhua cayera al lago, se torciera el tobillo y también fuera atropellada por ese carruaje? ¿O fue Duan Siyun quien te obligó? Entonces profundizó su voz, imitando a la perfección la voz áspera de la anciana matrona. Duan Siyun, la hija legítima del ministro Duan. Excelente. Mi querido hijo, por fin abriste los ojos. Sabía que todo mi sufrimiento no sería en vano. Bien, muy bien. Había planeado encontrarte la hija de un funcionario de cuarto o quinto rango, pero nunca imaginé que apuntarías directamente a la hija de un ministro de primer rango. Fui miope y casi arruino tu futuro yo mismo. Su Jingxuan y su madre discutieron durante medio día, como gallinas y patos, gritándose, hasta que finalmente comprendió la verdad. Quien siempre había querido que se casara con una hija de la nobleza y cambiara su destino era su madre. Para ello había intentado hacerle daño una y otra vez. Al ser expuesta, la anciana no sintió vergüenza. En cambio, levantó la barbilla con orgullo. Me llamas loca. Tú eres la loca. Te crié sola durante 20 años, viuda, apenas sobreviviendo, solo para verte pasar por la mejor estudiante y así me lo pagas.
No tenemos carbón ni carne, apenas un trapo decente para salir. Bien podría haberme quedado en el pueblo. Si hubiera sabido que te casarías con la hija de un pescadero, ¿para qué estudiar? ¿Para qué hacer el examen? Todos esos cientos de cuentos que me gasté criándote, preferiría haberlos malgastado en mí mismo. Los dos se gritaron hasta que sus caras se pusieron moradas. Tan absortos que ninguno notó que Zhang Xinghua estaba agazapado bajo la ventana, escuchando a escondidas. Ni las cabezas de los sirvientes y chismosos que se agolpaban sobre el muro del patio, escuchando con los ojos abiertos. Según el relato de Liuli, en el punto álgido de la pelea, Su Jingxuan rugió de repente. Incorrecto. Todo está mal. Yo estaba equivocado, todo es culpa mía. Entonces se golpeó el pecho con los puños una y otra vez hasta que la sangre le brotó de los labios. Se lo limpió con el dorso de la mano, con la mirada perdida y el rostro deformado, irreconocible, un hombre enloquecido. Después destrozó los pocos muebles que quedaban y se desplomó boca abajo en el suelo, inmóvil, como un perro muerto. Las criadas jadearon al unísono. Cielos, así que sí que está loco. Sabiendo que su suegra había intentado matarla, Zhang Xinghua ya no soportaba quedarse en esa casa. Y la criada Xiao Tao, a quien le prometieron recompensas que nunca llegaron, seguramente también albergaba resentimiento. ¡Qué maldita casa! Una criada gimió. Casi envidio a Madame Fan, que vive justo al lado del drama. Su parloteo interminable me dio dolor de cabeza. Levanté la mano. Me siento un poco cansado. De inmediato se hizo el silencio. Las criadas hicieron una reverencia y se retiraron en silencio. Me recosté con los ojos cerrados, tamborileando suavemente sobre la mesa con los dedos. A juzgar por el estado actual de Su Jingxuan, debió de comprender la verdad. Que en nuestra vida pasada me había malinterpretado. Y ese simple malentendido no solo me destruyó a mí, sino a toda la familia Duan. En cuanto a Yulaoba, era hora de apretar el nudo. El incidente en la mansión del señor Yu había dejado a mi padre furioso, con el rostro ennegrecido. A partir de entonces su elección de yerno cambió por completo. No más eruditos empobrecidos. Mejor un noble juguetón que un loco. Renacido una vez más, no tenía ningún deseo real de casarme con nadie. Pero si debo elegir esta vez, lo haré por mí mismo. Mi madre dijo que últimamente me veía mal, con ojeras, y me sugirió que visitara el templo Gikin para quemar incienso. Así que acepté, elegí un día soleado y traje a mis criadas y guardias a la montaña. Después de ofrecer incienso, un joven novicio vino a decir que el abad deseaba verme. Lo seguí a una tranquila sala de meditación, silenciosa y perfumada con sándalo. Xie Yun, por fin te encontré. Una voz ronca habló detrás de mí. Me giré y fruncí el ceño. Era Su Jingxuan. Estaba irreconocible con la ropa suelta sobre un cuerpo reducido a piel y huesos. Su tez era pálida como el papel, con ojeras y algunas canas asomando por la coronilla. Parecía menos un hombre que un fantasma hambriento. ¿De verdad estaba loco? Xie Yun, me arrepiento de todo. Sus ojos apagados se clavaron en mí mientras se llevaba una mano al pecho y se acercaba tambaleándose. Xie Yun, siempre te he amado. Olvidemos el pasado. Empecemos de nuevo. Retrocedí 2 veces hasta que mi cadera tocó la mesa de incienso y escondí discretamente un incensario de bronce detrás de mí, listo para encenderlo. Su Jingxuan. ¿Qué tonterías dices? Ya te casaste con la persona que amas, así que vive bien con ella. Su rostro estaba sombrío, su voz áspera como hierro oxidado. Xie Yun, me arrepiento de verdad. Apenas unos días después de renacer, ya me arrepentía de todo. Sinua es grosera, torpe, analfabeta y de mal carácter. No vale ni un dedo tuyo. La mujer que amé resultó ser solo un sueño que inventé, no la verdadera Zhang Xinhua. Xie Yun, me trataste tan bien en nuestra vida pasada, que te amé más profundamente de lo que creía. Pero lo entendí mal. No me di cuenta de que era mi madre quien quería matar a Sinua desde el principio. Lo siento, perdóname. Xie Yun, no puedo vivir sin ti, de verdad, no puedo. Con cada palabra, con cada paso, se acercaba más, con cada respiración, retrocedí hasta que mi columna tocó la pared.
En un instante se paró frente a mí extendiendo la mano para tomar la mía. ¡Van! Golpeé con fuerza el incensario de bronce golpeándolo contra su cráneo. La sangre le corría por el rostro pálido, empapándole las sienes. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, antes de rodar pálido y desplomarse, inmóvil. La rabia me atravesó. Lo pateé una y otra vez, y luego le bajé el incensario con furia desenfrenada. Perdona a tu madre. Vete al infierno. Muere por mí, muere. Todavía lo estaba golpeando cuando Liuli irrumpió por la puerta jadeando. Ama. Malas noticias, bandidos. Los bandidos han rodeado el templo. Me quedé paralizado, el incensario se me resbaló de la mano, esparciendo ceniza por el suelo. ¿Qué dijiste? Bandidos. A 50 li de la capital se encontraba el fuerte Viento Negro, una guarida de forajidos oculta en las profundidades de las montañas traicioneras. La guardia de la ciudad había intentado destruirlos en numerosas ocasiones, pero siempre volvían a desaparecer en la espesura. Finalmente las cacerías se abandonaron. Pero ¿por qué se atreverían a atacar el mismísimo templo Woking? Entonces lo comprendí. Es él. Su Jing-Xuan. La furia explotó dentro de mí. Me lancé hacia adelante y le di 2 bofetadas hasta que abrió los ojos de golpe. Habla. ¿Trajiste a esos bandidos hasta aquí? Se despatarró en el suelo, flácido como el barro, mirándome con febril devoción. Sieyun, te he dado 2 opciones. 1, cásate conmigo. 2, que te lleven los bandidos. Sé cuánto les tienes miedo, así que vendrás conmigo, ¿verdad? Lo agarré del cuello clavándole los dedos. ¿Y cómo exactamente planeas llevarme? Habla. Tosió, ahogándose. Yo hice un trato con ellos. Si aceptas venir, no te harán daño. Agarré el incensario caído y se lo estampé en la boca. 2 dientes blancos volaron, salpicando sangre por el suelo. Idiota. Tonto. ¿Sabes siquiera quién soy? Mi madre es la famosa financiera de Jiangnan. ¿A quién crees que vinieron esos bandidos? Me has matado. Me has condenado. El terror finalmente amaneció en sus ojos. No, imposible. Su líder se llevó mis 200 colas, no lo haría. Nunca imaginé que pudiera ser tan estúpido. Recuerdos de mi vida pasada volvieron a mi mente inundando mi mente, congelando mis extremidades. Señora. Liuli me sacudió violentamente. Tenemos que irnos ya. Parpadeé, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Tenía razón. No podía esperar a morir aquí. No había tiempo para rematarlo. Liuli le arrebató el incensario, le asestó unos cuantos golpes más en la cabeza y huimos de la mano. Afuera, las puertas del templo se abrieron de golpe. Los novicios corrían gritando mientras hombres armados irrumpían en los patios. Intentamos encontrar un camino más tranquilo, pero tras dar solo unos pasos, tropecé y caí junto al cadáver de un joven monje. La sangre manchó su túnica de oscuridad. Agarré la muñeca de Liuli. Quítale la ropa. Póntelos. Nuestras elegantes vestimentas eran demasiado llamativas, solo disfrazados de monjes podríamos escabullirnos. Saqué la horquilla dorada de mi moño y la escondí dentro de la manga. Vendrían por plata por un rescate. Pero no moriría tan fácilmente. Si pretendían profanarme, entonces arrastraría a algunos de ellos al infierno conmigo. Pase lo que pase. Sobreviviré. La fama de mi madre como la señora de las finanzas de Jiangnan era simplemente demasiado tentadora como para resistirla. Los bandidos llegaron con todas sus fuerzas, y casi todo el fuerte del Viento Negro atacó el templo. Aunque había traído varios guardias, pronto nos vimos abrumados. En un instante Liuli y yo estábamos rodeados. El hombre barbudo los guiaba. Reconocí su rostro. Ese rostro asqueroso y lascivo que había atormentado mis pesadillas durante toda mi vida. Apretó los puños en las caderas y soltó una risa áspera que resonó por todo el patio. El miedo me invadió con tanta fuerza que me flaquearon las rodillas. Me tambaleé hacia atrás y caí,
sentada indefensa sobre la fría piedra. Él se pavoneó hacia adelante extendiendo la mano para levantarme. Ja, 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 pequeña belleza, no tengas miedo. Su risa se detuvo a media respiración. Una horquilla dorada de fénix se desprendió de donde estaba hundida en lo profundo de su garganta. Ese golpe me había quitado todo lo que me quedaba. Me quedé sentado donde había caído, mirando a los hombres atónitos con todo el odio de mi cuerpo. No te acerques. Cualquiera que lo haga acabará como él. Por un momento se quedaron paralizados, inseguros. Entonces un hombre con cicatrices se burló y dio un paso al frente. Mejor así, un hombre menos para compartir el botín. Solo eres una mujercita delicada. ¿Crees que te tengo miedo? La desesperación me inundó como agua fría. Así que incluso después de renacer, mi destino fue el mismo. No, no, me niego. Apreté con más fuerza la horquilla ensangrentada y me obligué a levantarme. Soy la prometida del general Liu Mian, el joven comandante del ejército de la familia Liu. Si alguno de ustedes se atreve a tocarme, los Liu los enterrarán a todos sin dejar rastro. Al mencionar el nombre de Liu, varios rostros palidecieron. En la gran dinastía Zhou, la reputación de la familia Liu era inigualable. Habían custodiado las fronteras durante generaciones, héroes leales e intrépidos, y las tierras fronterizas eran su dominio. El viejo general Liu tenía el título de Duque de la Defensa Nacional, su rango hereditario, su leyenda intachable. Incluso los forajidos del mundo marcial lo veneraban como un ídolo. Efectivamente, los bandidos dudaron, murmurando entre ellos. Segundo hermano, quizá deberíamos dejarlo pasar. Es de la familia Liu. Ofender a un ministro es una cosa, pero a una nuera de Liu. Todo el mundo marcial nos maldeciría. Va. Ya hemos perdido a demasiados hermanos. Ya tenemos la carne en la boca, ¿quieres escupirla ya? Me dio un vuelco el corazón. Por un instante casi me arrodillé allí mismo para agradecerle al general Liu 3 veces. El apellido Liu obraba milagros. Mientras discutían, Liuli y yo intercambiamos una mirada y corrimos hacia la montaña trasera. Ella está corriendo. El grito del hombre de la cicatriz hendió el aire, y unos pasos atronaron detrás de nosotros. Corrí con todas mis fuerzas, hasta que choqué de cabeza contra algo sólido y cálido. Miré hacia arriba aterrorizado. Y me encontré con unos ojos serenos y profundos, fríos y claros como el acero a la luz de la luna. No tengas miedo. Me puso una espada en la mano. Tómala. Mátalos. Su voz atravesó el caos, firme como siempre. El acero brilló. Lo reconocí. Era Liu Mian, el mismo general que me había salvado en mi vida pasada. Poco después, los rumores se extendieron por la capital. Los bandidos del Viento Negro asediaron el templo de Guichen con la intención de secuestrar a la hija del ministro Duan para pedir un rescate. Pero se toparon con el joven general Liu, quien estaba allí para ofrecer oraciones. Enfurecido, masacró él solo a los 68 bandidos para rescatar a la dama. Agradecida por su valor, le ofreció su mano en matrimonio, y los dos se convirtieron en la pareja perfecta. Liuli contó la historia con ojos brillantes, mientras yo solo podía reír sin parar. Sin ayuda de nadie. Apenas tenía más de una docena de guardias de élite con él, además de los 20 hombres de mi familia. La historia se volvía más ridícula con cada relato. Liuli solo rió acercándose para susurrar. No me importa. El esposo de mi amo sigue siendo el héroe más valiente de la capital. La fulminé con la mirada, escupí juguetonamente a un lado, pero aún así sentía que me subía el calor a las mejillas. Liu Mian, ese zorro astuto de sonrisa engañosa. Él y Madden Fan serían una pareja de estafadores. Ese día, cuando usé su nombre para asustar a los bandidos, no me di cuenta de que estaba allí, escuchándolo todo. Entonces se giró, alzó su espada y gritó a sus hombres con voz clara y atronadora: protejan a la joven señora con sus vidas. Los guardias gritaron al unísono, sus voces elevándose hasta el cielo, resonando por todos los salones del templo Gikin. Ese día, además de nosotros, había peregrinos y familiares de funcionarios que venían a rezar. 2 días después de que Liu Mian me acompañara personalmente a casa, toda la capital ya bullía con historias de nuestro romance.
Poco después, vino a mi casa con grandes regalos de compromiso. Bandadas de gansos, 16 cofres llenos de joyas y el mismísimo séptimo príncipe como casamentero. Se presentó ante mi familia y me pidió solemnemente: «Señorita Duan, ¿quiere casarse conmigo? Si se niega, yo mismo acallaré los rumores y protegeré su nombre. Pero si aceptas, juro por el honor de la familia Liu que te protegeré con mi vida. Eres la mujer más valiente que he conocido». Lo digo en serio. Bajé la cabeza mirando la punta de mi zapato, y respondí en voz baja. El matrimonio es decisión de mis padres, pero en el fondo sabía que Liu Mian me había salvado 2 veces en 2 vidas. La lealtad de su familia, su integridad, su inquebrantable valentía, jamás falso, jamás cruel. Si en esta vida debo casarme con un hombre, entonces sí, Liu Mian fue la mejor elección que pude hacer. Epílogo. El día que Liu Mian aniquiló a los bandidos en el templo Woqin, Su Jingxuan había escapado montaña abajo en medio del caos. Cuando se difundió la noticia de mi compromiso, apareció en el camino, agarrando un bastón, y gritó: «El odio de una esposa robada no puede compartir el mismo cielo». Liu Mian entrecerró los ojos intentando reconocer al mendigo mugriento que le bloqueaba el paso, y solo entonces se dio cuenta de que era Su Jingxuan. Llevaba días sin estar en casa ni asistir a la corte. Su túnica estaba hecha jirones y su rostro demacrado. El antiguo erudito de alto rango se había convertido en un vagabundo desquiciado. Liu Mian lo habría matado. Pero justo entonces pasó una procesión nupcial, con tambores y flautas a todo volumen. De repente Su Jingxuan gritó, levantó su bastón y se abalanzó sobre el novio gritando: «El odio de una esposa robada no puede compartir el mismo cielo». Liu Mian se quedó paralizado. ¿Cómo se atrevió a golpear a un loco? Desde entonces, un mendigo lunático vagó por las calles de la capital. Cada vez que se celebraba una boda, salía arrastrándose de la nada, blandiendo su bastón hacia el novio y gritando la misma frase una y otra vez: «El odio de una esposa robada no puede compartir el mismo cielo». Inevitablemente lo golpearon. Una vez, recibió un golpe tan fuerte que se rompió la pierna y nunca volvió a caminar bien. El otrora célebre erudito se convirtió en un mendigo lisiado. Más tarde Zhang Xinhua lo encontró. Lloró amargamente en sus brazos, empacó sus cosas, lo dejó y se volvió a casar sin mirar atrás. La familia Su aún tenía una deuda con Chu Laobai. Este llegó con el contrato y se apoderó de su casa. La anciana de la familia Su, pobre y frágil, no tuvo más remedio que mendigar en las calles. Si alguna vez se cruzaba con Su Jingxian, él arrastraba su pierna lisiada hacia ella y la golpeaba, gritando: «Miserable. Todo es culpa tuya». A veces lúcido, a veces loco. Vagaba por los callejones de la capital como un fantasma. Cuando recuperaba la cordura, buscaba a su madre para desahogar su odio. Cuando se enojaba, otros lo perseguían y lo golpeaban como a un perro rabioso. Hasta que un día de nieve madre e hijo murieron congelados juntos en una pocilga a las afueras de la ciudad. Fin.